A continuación, vamos a ver la característica denominada reconocimiento de miembros de dimensión, la cual es una alternativa al editor de informes para la creación de formularios e informes. También vamos a ver la funcionalidad denominada componentes locales o local members. Ambas características se encuentran disponibles tanto en el EPM-Add-in como en el plugin EPM de Analysis for Office. En un nuevo libro Excel, vamos a la cinta EPM e iniciamos sesión con nuestro servidor de VPC. Pero vamos a elegir la conexión denominada Consolidation, que debemos haberla definido anteriormente. La seleccionamos y damos a aceptar. Introducimos nuestro usuario y nuestra contraseña. Esperamos la conexión y a continuación vamos a construir un informe, pero no con la vía habitual con el comando nuevo informe, sino a través de una funcionalidad denominada reconocimiento de miembros de dimensión. Para esto, en primer lugar, vamos a ir al desplegable de opciones, escogemos opciones de hoja y seleccionamos la opción denominada activar reconocimiento de miembros. Hacemos clic en aceptar. Esta funcionalidad consiste en construir libremente un informe haciendo uso de los IDs y de las descripciones de los miembros de dimensión que conforman un modelo. Para esto debemos tener conocimiento de estos IDs, los cuales, en la medida de lo posible, deberían ser únicos a nivel del modelo. Nos posicionamos en la celda C5 y estando en esta celda vamos a iniciar la creación de un informe utilizando la característica de reconocimiento de miembros como alternativa a la opción de nuevo informe. Y en esta celda C5 vamos a introducir el ID 2017.01. Al introducir este dato hemos visto un destello. Esto significa que el EPM ha reconocido este ID como válido y lo ha convertido en una fórmula EPM propia del editor de informes. Ahora, a continuación, nos vamos a ubicar en la celda B6 y podemos ver que todavía no está habilitado el botón editar informe. Y en la celda B6 vamos a introducir el ID PL111. También hemos visto un destello. Esto indica que este ID también es un ID válido y por consiguiente lo convierte en una función EPM. Y ya tenemos habilitado el botón editar informe. Esto indica que con estas dos definiciones son las mínimas necesarias para construir un informe. Si hacemos clic en el botón editar informe, observaremos que ya tenemos definido el eje de fila y el eje de columna. Hacemos clic en cancelar y continuamos con la definición de nuestro informe. Vamos a insertar una columna ubicados en la columna C. Y en la celda C6 vamos a introducir el ID budget. También es reconocido como válido. Debajo de budget vamos a introducir el ID actual. También es reconocido como un elemento válido para este informe. Nos ubicamos en el margen de la fila 6 e introducimos una fila. Y en esta celda, en la celda D6, vamos a introducir el ID input. Y en la celda E6
vamos a introducir el ID Other. Cuando estamos en una determinada fila, tenemos que poner IDs que pertenezcan a la misma dimensión, ya sea fila o columna. Por ejemplo, si introducimos 2016.01, veremos que a pesar que sabemos que este ID es válido para la dimensión tiempo, no es válido para la posición en donde lo hemos introducido, porque lo que está esperando en esta posición sería un miembro de la dimensión de auditoría. Pero sin embargo, si introducimos el 2016.01 en esta posición, veremos que este ID sí ha sido reconocido como un miembro válido porque es una posición para la dimensión tiempo. A continuación, en la celda F6 vamos a introducir el ID Input y en la celda G6 el ID Other. Nos desplazamos hasta la celda B9 y vamos a introducir en la celda B9 el ID PL120. También lo reconoce como válido y automáticamente nos pone a la derecha lo que el EPM asume que estamos esperando introducir, pero en este caso para la celda C9 no deseo el actual, sino lo que deseo es el ID del budget. Y luego debajo de este budget, es decir, en la celda C10, deseo introducir el ID de actual. Ubicados en el margen de la fila 7, insertamos una fila. Y en esta posición vamos a introducir el ID de moneda local LC. Y en este caso automáticamente nos pone LC en todas las posiciones. Pero vamos a ajustar esto y le vamos a decir que deseamos poner en la celda E7 US espacio D y automáticamente reconoce que lo que queremos introducir es US dólar. Como se puede observar, podemos hacer uso de IDs o descripciones. Vamos a cambiar este US dólar por euro y en esta posición al final deseamos que sea local currency, euro, local currency y este euro. Si introducimos un valor tal como PL, aparecerá una ventana de nombres ambiguos. Esto porque el EPM ha identificado que hay más de un miembro, en este caso en la dimensión concepto o account y en la dimensión category, que contienen los caracteres PL. A través de esta ventana, es una ventana de ayuda que nos permitiría seleccionar el miembro que deseamos. Le damos cancelar. Si introdujéramos un miembro válido y sabemos que este miembro válido pertenece a dos dimensiones, aparecería también esa ventana de nombres ambiguos. Por el momento lo dejamos así. Podríamos continuar con la definición del eje de página. Para esto nos podríamos ayudar del panel observando las dimensiones que no hemos utilizado hasta ahora. Por ejemplo, en la celda B2 vamos a introducir BR como miembro de la dimensión Entity. En la celda A2 introduciremos el miembro Third Party para la dimensión Interco. En la celda A3
vamos a introducir la descripción no scope para la dimensión scope. En la celda B3 haremos referencia al miembro balance para la dimensión flow. Y por último, la medida, al tratarse de un modelo de consolidación, tendremos que apuntar al miembro year to day. Pero debemos tener presente que siempre debe existir una fila en blanco entre el eje de página y el encabezado del eje de columnas. Nos posicionamos en la fila 4 e insertamos una fila. Y en la celda A4 introducimos el miembro year to day, YTD. Si entramos por el editor de informes, toda la definición que hemos realizado de manera manual estará plasmada en esta ventana. Para terminar de especificar las características de nuestro informe, podremos entrar al editor de informes. Por ejemplo, nos vamos a la ficha Opciones, desactivamos Heredar opciones de hoja y activamos la opción de Usar como formulario de entrada. Marcamos esta opción y damos clic en Aceptar. Vamos a introducir en la celda E8 una referencia al dólar US, y con esto es suficiente para que reconozca esta posición como una referencia a la moneda dólar. Construir informes o formularios de entrada de datos a través de la funcionalidad de reconocimiento de miembros de dimensión requiere en primer lugar que conozcamos muy bien el modelo de datos y tener un conocimiento de los IDs y las descripciones de nuestros datos maestros. Utilizar esta vía para construir informes o formulario de datos será útil cuando se requiera una estructura asimétrica como la que hemos construido. Por ejemplo, podríamos eliminar este elemento y esta estructura seguiría siendo válida. Obtener un resultado como el que estamos visualizando sería una tarea mucho más laboriosa utilizando el editor de informes. Quizás la práctica y el conocimiento del modelo nos haga ver que esta es la vía más fácil y rápida para construir informes y formularios en el EPM Add-in. Vamos a ver otra vía para crear informes. Vamos a la hoja 2 y vamos a utilizar el panel para este fin. En el panel tenemos las dimensiones que conforman el modelo y los 3 ejes que pueden conformar un informe o formulario. El procedimiento consiste en arrastrar las dimensiones a cada uno de los ejes según lo que deseamos obtener. Por ejemplo, podemos arrastrar la dimensión account al eje de filas y la dimensión tiempo al eje de columnas. Con estas dos especificaciones ya tenemos un resultado. Los miembros de dimensión que nos muestra es según el contexto que tengamos seleccionado. Pero una vez arrastradas las dimensiones a los ejes, podemos hacer clic en cada una de las dimensiones y especificar a través del selector de componentes los miembros que deseamos en cada eje. Al igual que lo podemos especificar con el editor de informes, podemos arrastrar más de una dimensión en cualquier eje. También podemos especificar dimensiones para el eje de página. Una vez que hemos especificado todas las dimensiones que requerimos, podemos utilizar el selector desde la hoja de cálculo o por último podemos entrar al editor de informes para terminar de personalizar nuestro informe. Vamos a copiar
el informe de la hoja 1, pulsamos botón derecho, menú EPM, copiar informe y nos vamos a la hoja 3 y ubicados en la celda A1, en acciones del informe, hacemos clic en pegar informe. Tenemos una copia del informe, vamos a guardarlo en nuestro servidor, guardar a carpeta de raíz del servidor, seleccionamos la carpeta de formación, vamos a seleccionar la carpeta de input scheduled y vamos a ponerle como nombre prueba local member o el nombre que deseáis. Damos clic en grabar. Vamos a las opciones de hoja y vamos a activar el reconocimiento de miembros. Vamos a cambiar de país. Vamos a apuntar ahora a Argentina. Y vamos a hacer algunos cambios en el encabezado de columnas. Vamos a introducir en la celda D9 euros y vamos a retirar la referencia de la celda F8 con suprimir y nos vamos a quedar con esta estructura de formulario. Actualizamos el formulario, lo editamos y a través de la ficha opciones, desactivando las opciones de heredar opciones de hoja, activamos la opción de usar como formulario de entrada. Aceptar y a continuación vamos a introducir unos valores para poder realizar los ejercicios de local members o componentes locales. En la celda C10 vamos a introducir el valor de 1000, en la celda D10 el valor de 550, en la celda E10 el valor de 1200 y en la celda F10 el valor de 680, en la celda C11 vamos a introducir el valor de 1500, en la celda D11 el valor de 690, en la celda E11 vamos a introducir el valor de 1100 y en la celda F11 el valor de 610, en la celda C12 el valor de 3000, en la celda D12 el valor de 1650, en la celda E12 el valor de 2500, en la celda F12 el valor de 1290, en la celda C13 el valor de 2890, en la celda D13 el valor de 1480, en la celda E12 el valor de 2800 y en la celda F13 el valor de 1350.
Hacemos clic en el botón guardar, nos pide confirmación, le decimos que sí y se han grabado 16 datos. Vamos a aceptar. Ahora a continuación vamos a insertar una columna en la columna E y vamos a insertar una fila a la altura de la fila 12. Para utilizar la funcionalidad de componentes locales, tenemos que ir a las opciones de hoja y activar el reconocimiento de miembros locales o del local de miembros. Estos son problemas de traducción. Y vamos a activar la casilla con la denominación usar posición en eje. Hacemos clic en aceptar. Un componente local es una fórmula que puede utilizar funciones de Excel, operadores de Excel o las funciones del EPM-ADIN, que se le asigna un nombre y forma parte de la estructura de un informe. El ámbito de uso de un componente local es solamente dentro de un informe. Por ejemplo, ya teniendo activa la opción de reconocimiento de componentes locales, en la celda E10 vamos a introducir la fórmula que va a dividir las columnas C con la D. Así, introducimos C10 entre D10. Automáticamente, esta fórmula se ha replicado en toda la estructura del informe. Si accedemos al editor de informes y nos dirigimos a la ficha Componentes locales, veremos la definición que se ha generado a raíz de la fórmula que hemos introducido. Así, esta fórmula le ha asignado un nombre con el prefijo del local member seguido de un número. Una descripción, la cual, al igual que el nombre, la podemos cambiar. Por ejemplo, podríamos introducir como descripción TC de tipo de cambio. La fórmula que habíamos introducido de C10 entre D10 se transforma en una sintaxis interna y propia del EPM. A través de la función EPM_position se hace referencia a una fila o a una columna, dependiendo cómo definamos la fórmula. En este caso, el EPM-ADIN ha identificado que esta fórmula está vinculada al eje de columnas. Por consiguiente, este parámetro que tiene esta función hace referencia a una columna a partir del punto de inicio de la región de datos del informe. Si nosotros nos dirigimos a la ficha de diseño, observaremos que es la celda C10 el inicio de la región de datos del informe. A partir de esta celda se comienzan a contar las filas y las columnas cuando definamos un componente local. Así, esta especificación insertar en posición 3 está indicando que el resultado de esta fórmula será ubicado en la tercera columna de este informe. Y esta tercera columna para este informe es la columna E. Con este botón podemos agregar una fórmula. Podemos agregarla desde 0 o si estamos ubicados sobre una definición de otro local member, este botón duplicará esta definición. A continuación vamos a crear una fórmula que realice una operación equivalente en la columna H, es decir, que divida la columna F entre la G y el resultado lo ubique en la columna H. Para este informe, la columna F es la columna 4, la columna G la columna 5 y la H la columna 6. Por consiguiente, la definición de esta fórmula sería EPM_position y en vez del 1 sería el 4 entre EPM_position, en vez del 2 sería el 5 y le indicamos que el resultado lo ubique en la columna 6.
y verificamos que la referencia o vinculación esté asociada al eje de columna. Adicionalmente, vamos a cambiarle el nombre de esta fórmula. Vamos a indicar que es TC2 y la original la vamos a denominar TC1. Estas dos fórmulas pueden tener la misma descripción, pero es recomendable que tengan diferente identificador o nombre. Hacemos clic en aceptar y verificamos que tenemos un nuevo local member definido en la columna que habíamos especificado. Con el término sintaxis nos referimos a las sentencias y expresiones que utilizamos para definir una fórmula. En este caso tenemos una sintaxis que estará determinada por las opciones de hoja que hemos señalado. Al activar esta opción, usar posición en eje, hemos indicado que se utilice como referencia el inicio del área de datos del informe. Vamos a desactivar esta opción, hacemos clic en aceptar y a continuación vamos a crear otra fórmula. Nos ubicamos en la celda C12 y vamos a restar el valor del actual menos el budget. Indicamos C11 menos C10. Entramos al editor de informes, a la ficha componentes locales y vemos esta tercera definición. Y observamos una sintaxis diferente a las anteriores. En esta sintaxis se utiliza el ID de los miembros de dimensión sobre los que estoy operando. En este caso, el actual menos el budget de la dimensión category. La referencia a un miembro de dimensión siempre tiene esta estructura. En primer lugar, y entre corchetes, se hace referencia al nombre de la dimensión. A continuación, separados por un punto, y entre corchetes, el nombre de la jerarquía a la que pertenece el miembro de dimensión. Como esta dimensión no tiene jerarquía, aparece un juego de corchetes vacío. Luego, seguido de un punto, se hace referencia al ID del miembro de dimensión, en este caso el actual. Actual menos budget. Y se está indicando que este resultado se ubique después de la referencia de un miembro de dimensión o componente, en este caso después del actual. El impacto de la opción usar posición de eje no tan solo se refleja en la sintaxis que se utiliza para definir el componente local, sino que el componente local definido de este modo, es decir, teniendo esta opción desactivada, hará que el componente local se replique en toda la estructura del informe después del componente al cual esté conectado o vinculado. Así podemos observar que este componente local está replicado en este bloque y en este otro bloque del informe. Vamos a darle a cancelar, vamos a las opciones de hoja y activamos usar posición en eje. Aceptar y a continuación en la fila 13 con botón derecho insertamos una fila y en la celda C13 vamos a introducir la misma fórmula, es decir, C11 menos C10. Podemos observar que este componente local se ha replicado solamente en la fila donde ha sido definido. Si entramos al editor de informes, componentes locales, tenemos la misma fórmula, pero expresada con diferentes sintaxis y con un comportamiento distinto dentro del informe. Por ejemplo, a este segundo elemento podríamos darle la denominación de sobrecoste
M. Y en la descripción, sobrecoste material. Hacemos clic en aceptar y en la celda C17 podemos introducir la siguiente fórmula: C15 menos C14, y tenemos una definición independiente a la anterior. Inclusive podríamos hacer una variante de la fórmula y multiplicar este resultado por 1.30 y podemos observar que la definición de los componentes es totalmente independiente. Entramos al editor de informes, componentes locales, seleccionamos este componente y podemos ponerle sobrecoste mano de obra, y al miembro local sobrecoste MO como nombre. A continuación vamos a insertar una columna en la columna C y posicionados en la celda C10 vamos a definir una fórmula que nos permita recuperar una propiedad de la dimensión account. Para este fin vamos a utilizar la función EPM member property. Si ya hemos introducido los primeros caracteres y la identificamos en la lista de ayuda, la seleccionamos y llamamos a la ventana de argumentos de función. Nombre de conexión podemos poner doble comilla o doble comilla consolidation, que es el nombre del modelo al que estamos conectados. Como componente podemos señalar la celda A10 y la propiedad que deseamos recuperar es ACC type entre comillas. Hacemos clic en aceptar y tenemos el resultado de esta función. Luego de esta acción de insertar una columna, observamos que algunos componentes locales están generando error. Y esto es debido al comportamiento de la función EPM position. Si vamos al editor de informes, componentes locales, veremos que la fórmula que define este componente local TC1, donde en este momento se está generando este valor incorrecto, está haciendo referencia a las mismas posiciones de columna, es decir, a la columna 1 y a la columna 2. Al insertar esta columna, esta función ya no debería utilizar este argumento, debería ser el 2 y este debería ser el 3. Os recomendamos que esta modificación la realicen definiendo nuevamente la fórmula. En este caso sería posicionados en la celda F10, dividiríamos la celda D10 entre E10. Volvemos al editor de informes, componentes locales, y observamos que la definición es correcta. Lo mismo deberíamos realizar con esta fórmula.
En este caso ya no sería esta fórmula, sería posicionados en la celda I10, definimos nuevamente la fórmula, G10 entre H10. A continuación, volvemos al editor de informes y observamos un comportamiento a comentar. Que la fórmula TC1 y TC2 han sido actualizadas, pero sin embargo, el parámetro insertar en posición sigue apuntando a un valor incorrecto. Por ejemplo, TC1 está apuntando a la columna 3 cuando debería ser la columna 4. En este caso, os sugerimos que no se realice ningún cambio. Consideramos que es un comportamiento incorrecto de esta versión del EPM-ADIN. Estamos utilizando la versión más actualizada a septiembre de 2016. Nuestra sugerencia es que antes de definir los componentes locales se inserten todas las columnas y filas necesarias para definir estas fórmulas, para evitar este tipo de inconvenientes. Otro tema a comentar: las funciones que hacen referencia al ID o descripción de un componente van a funcionar bien siempre y cuando el ID de este componente o este miembro de dimensión sea único en todo el modelo. Si no fuera ese el caso, esta función retornaría un valor erróneo. Por este motivo, SAP sugiere que se utilice una función que referencie de manera exacta el miembro de dimensión que se quiere utilizar. Y para este fin existe la función EPM-MemberID. Esta función requiere un único argumento en donde tenemos que hacer referencia a un ID o a una descripción que haya sido recuperada a través de un informe EPM. El resultado de esta función EPM-MemberID es el ID precedido por el nombre de la dimensión entre corchetes, punto, el nombre de la jerarquía a la que está asociado, en este caso la jerarquía se denomina parent H1, punto, y entre corchetes el ID del miembro de dimensión al que se quiere hacer referencia, en este caso consultar por una propiedad. Vamos a darle cancelar para evitar estar introduciendo la función EPM-MemberID cuando se quiera hacer referencia a un elemento ID o descripción recuperado a través de un informe, es decir, recuperado a través de las funciones EPM o LAT-member. El EPM-ADIN nos ofrece a través de opciones de usuario en la ficha Otros la opción Usar EPM-MemberID en las fórmulas EPM. Esto determinará que cada vez que utilizamos una función como la que hemos definido, automáticamente se insertará en la definición esta función cada vez que hagamos referencia a una celda que contenga un elemento de este tipo. Pero al hacer uso de esta función para evitar ambigüedades, se genera un error en esta fórmula. Y este error se produce porque en estas posiciones no hay un ID por el diseño que tiene este informe. Si hacemos clic en editar informe, en opciones, la opción repetir encabezado de fila está desmarcado. Si lo marcamos y hacemos clic en aceptar, el ID del margen izquierdo se repite en todas las celdas.
Esto estéticamente no podría gustar, así que lo vamos a dejar tal como viene por defecto, es decir, desmarcado. Y vamos a solucionar el problema modificando esta fórmula de este local member. Para este fin podemos utilizar la función si o if del Excel y le vamos a preguntar a través de esta función si la celda donde queremos consultar por un miembro de dimensión está vacía o tiene un valor. Y le preguntamos, luego de abrir paréntesis, si la celda A10 es igual a una celda vacía. Para este fin utilizo doble comilla, doble comilla. Y para separar un argumento de otro utilizo punto y coma, o dependiendo la configuración regional del sistema operativo podría ser también coma. En mi caso es punto y coma, y le indico si es una celda vacía, asigna a esta celda o retorna una cadena vacía. Doble comilla, punto y coma nuevamente, y si no es vacía, realiza la consulta de la propiedad del miembro indicado. Y al final de esta fórmula cerramos paréntesis. Este último paréntesis corresponde al paréntesis del sí que hemos indicado previamente. Pulsamos Enter y vemos que ahora sí presenta un mejor resultado, sin errores. En este caso hemos combinado funciones del Excel con funciones del EPM Add-in para definir un local member. Otro aspecto relacionado a la función EPM Member ID, si nos encontrásemos con un informe que no hiciese referencia a la función EPM Member ID, luego de activar en opciones de usuario, ficha otros, usar EPM Member ID en las fórmulas EPM, podemos ir a través del desplegable más a la opción insertar EPM Member ID en las fórmulas EPM. Este comando verificará todo nuestro informe e insertará la función EPM Member ID donde sea necesario. Tengan presente que esta función EPM Member ID solamente podrá ser utilizada cuando estemos apuntando a un elemento EPM o LAT member, el cual se define cuando creamos un informe. A modo de resumen, las pautas a tener en cuenta para definir componentes locales: en primer lugar, insertar todas las columnas y filas que fuesen necesarios para definir estas fórmulas. En segundo lugar, no podemos definir fórmulas que contengan más de 100 referencias a celdas de Excel. En tercer lugar, no podemos utilizar celdas que estén contenidas en otras hojas y esas hojas tengan un nombre que contenga números. Y por último, no podemos definir componentes locales en informes anexados o vinculados.